Antonio Castillo de las Organizaciones Libres del Pueblo. ¿Cómo ves el panorama en lo local y en la provincia y más que nada el rasgos generales a nivel nacional en este contexto sociopolítico y económico que estamos atravesando todos? Bueno, lo veo no mal, sino muy mal, sobre todo en las cuestiones sociales, las situaciones que está pasando la mayor parte de nuestro pueblo, la clase media que está empezando a sentir el golpe que están dando este tipo de políticas también sobre ellos mismos. Por lo tanto, me parece que el panorama hacia el futuro va a ser peor, y es la obligación de los sectores políticos que hoy son oposición construir una alternativa superadora. ¿Hay una oposición consolidada? No, no porque, digamos, esta democracia desde hace 40 años a esta parte no se ha dedicado a una disputa en lo electoral de lo que sea la lucha de ideas, sino que solamente hemos cambiado de caras, pero hay políticas que la han hecho, han sido como políticas de Estado, no la han cambiado. No han cambiado la matriz productiva, no han cambiado la ley de entidades financieras, no han cambiado nada, por más que algunos hayan estado o digan que están del lado del campo nacional y popular. Nadie se atrevió a ir a fondo para resolver los problemas que son necesarios para que la Argentina termine con este tipo de crisis. Pero ¿cómo se resolvería hoy? ¿Hay una agenda? ¿Hay el proyecto de una agenda para poder cambiar esto? Porque en realidad y en definitiva los tiempos de los políticos y de las políticas no son lo mismo de los trabajadores y de los ciudadanos que todos los días salimos a trabajar. Exacto. En la clase dirigente creo que no, porque si la hubiera, creo que ya se hubiera discutido y se hubiera llevado a cabo algunas medidas al respecto. Pero bueno, hay una determinada cantidad de cuadros políticos del peronismo que sí las discutimos y queremos aportar a quienes se están proyectando como futuros conductores. Hasta ahora con muy poco éxito, con algunos se han dialogado, pero no han tomado. Y yo creo que es tratar de avisorar como principio el cambio de época. ¿Qué me refiero con esto? Que la Argentina de los movimientos piqueteros, lamentablemente hay que generar una alternativa superadora porque ese tiempo ya pasó y ya hoy carece de legitimidad ese tipo de prácticas. ¿Cómo resolvemos el tema de la pobreza extrema? Inmediatamente con una renta básica universal para los más de 12 millones de pobres que hoy no registran ingresos en el país. Pero ¿cómo se conseguiría? Porque está también la cuestión de lo que es el impuesto a las grandes fortunas, que genera una gran controversia. ¿Hay alguna forma de lograrlo? Esa es una herramienta, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Quiénes son los que se han enriquecido en todo este tiempo que el pueblo se empobreció? Es justo que en una sociedad que busque la igualdad, sean estos los que el mayor esfuerzo hagan. Y si eso no alcanza, acudir a una emisión monetaria para que la gente tenga plata, porque esa emisión monetaria va a ser para reactivar el mercado interno y la economía real. No va a ser para comprar dólares y fugarlos al exterior como están haciendo ahora. Entonces, segunda receta que debería ser un nuevo proyecto político es romper de raíz el corazón de la dominación económica acá, que es el Banco Central. El Banco Central no tiene que estar más en manos de economistas liberales, porque esto es lo que nos genera dependencia. Tenemos que imitar el ejemplo de Brasil, de China, de Rusia, que tienen un Banco Nacional de Desarrollo, con el cual se puede regular todo el sistema financiero y empezar a dedicarse más a la producción y el trabajo antes que la especulación financiera, que es lo que hoy impera. En este contexto sociopolítico, ¿lo es posible? Pero hablándolo de corto plazo, porque es lo inmediato lo que No, no, necesitamos no, también. no es posible, pero no es posible en el corto plazo, ni tampoco es posible hacerlo desde una oposición, porque para esto hay que ganar el gobierno, hay que manejar el ejecutivo. Por supuesto que ese ejecutivo debe convocar a la mayoría del pueblo a apoyar este tipo de políticas. Yo creo que sería una oportunidad histórica para tener una política de poder en torno a la cual se pueda unir toda la clase política argentina que está del lado nacional popular.
No me refiero solamente al peronismo, sino con todos sus aliados históricos. Incluso, puedo incluir en esto también hasta la izquierda. Como hubo una alianza para lo electoral en el 2019 que le ganó al macrismo, esta vez debería existir una alianza, pero no solo para una elección, sino también para llevar a cabo un programa de gobierno para terminar de fondo con estos grandes problemas en los que nos ha sumido una dirigencia que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Hablando al corto plazo, tenemos lo que son dentro de un año, menos de un año, lo que son las elecciones intermedias y más a futuro lo que son las elecciones generales. Es el momento de arrancar y hacer camino a estas dos elecciones. ¿Lo ves posible? ¿Ves dirigentes preparados para encaminar y generar lo que son primero las elecciones de medio término y luego las elecciones generales? Primero hay que ver si llegamos a las elecciones en este contexto. Si llegáramos, creo que es necesario dar un debate bastante profundo para no cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado y que nos llevaron a esta situación de derrota. Entonces, hoy no se destaca un dirigente dentro del movimiento nacional que pueda hacer la síntesis de todas las expectativas del campo popular. Entonces, se debe generar un marco más colectivo, no individual. A pesar de que el peronismo siempre fue verticalista y siempre creyó en los liderazgos fuertes, hoy, como el peronismo carece por ahí de una figura central, sería necesario generar un marco de alianzas y que por ahí no tendría que ser una figura, sino 2 o 3 o 4, las que sean necesarias, pero enmarcado dentro de una política común. Te hago dos preguntas también. Me dejas ahí, si llegamos a completar los 4 años de la gestión del gobierno Javier Milei, ¿vos lo ves difícil lograr que mantenga esta gobernabilidad? Es difícil porque esta situación económica, no hay ningún indicador en la historia económica mundial que diga que una situación como la que atravesamos hoy vaya a mejorar. Por eso el pesimismo, digamos, por eso tengo dudas de que lleguemos al año que viene con elecciones como si acá estuviera todo normal. ¿Crees que se va a dar la discusión al año que viene para que los dirigentes, porque si bien los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo, la comunidad se manifiestan, pero los que tienen que dar el paso son los dirigentes? ¿Lo van a hacer? Tienen la obligación y el mandato histórico de hacerlo, porque si no lo hacen, nos van a condenar a todos los militantes populares se va a romper la identidad del peronismo como el movimiento de masas histórico que es. Nos va a ocurrir algo similar al radicalismo, que terminó atomizado, destruido en varios sectores, salieron todos dispersos. Ese mismo es el riesgo que va a correr el peronismo si los dirigentes que deben estar a la altura de las circunstancias no son capaces de crear una cuestión que sea, en primer lugar, participativa. En segundo lugar, esquemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tenemos que juntar para algo, no juntarnos para repartir cargos en una lista, sino para sintetizar una idea que enamore de vuelta a la gran mayoría del pueblo argentino y que le digamos exactamente cómo vamos a superar esta crisis si gobernamos. Porque cuando no le llevas claridad a la gente común termina disparado para cualquier lado en lo político, digamos. El mensaje debe ser claro y preciso, debe tener una propuesta que lleve a mejorar la situación de cada uno de los sectores en los que hoy nuestra sociedad se encuentra organizada. Hablo de jóvenes, hablo de jubilados, hablo de los desocupados, hablo de cómo generar fuentes de trabajo. Hablamos del Partido Justicialista, PJ. Circula el nombre de Cristina Fernández de Kirchner como posible presidenta. ¿Lo ves posible que se encamine esa discusión? ¿Que ella sea quien conduzca el PJ? Puede ser que efectivamente conduzca al PJ. Ahora, si creemos que esa es
la propuesta superadora, creo que estamos equivocados. ¿Sigue siendo la conducción? Sigue teniendo un determinado caudal de adherencia, eso es innegable. Ahora, nosotros en el campo tenemos un dicho, al pájaro se lo conoce por la cagada. Entonces, si no hacen una determinada autocrítica, porque Cristina en este sentido, si bien, o sea, el progresismo que condujo Cristina en su momento fue el garante de que en el sistema nada cambie, que mejoraran las cosas un poco para la gente de abajo, sí, pero de fondo no cambió, no se animó. Es más, yo creo que se sentó con ese poder real y el poder real le dijo, acá no negociamos, acá mandamos nosotros. Y frente a eso no se dedicó a construir la alternativa superadora, que era generar la movilización popular, que es lo único que puede torcer el brazo al poder real. Si hoy tendrías que definir o podrías crear la agenda de trabajo, ¿qué es lo que harías para cambiarle la realidad al pueblo? Aunque sean dos medidas, que sean concretas y que, digamos, se puede realizar. Primero que nada, la renta básica universal y un sistema de ingresos que se debe implementar de manera inmediata sobre los que hoy peor están. Eso va a reactivar la economía. Eso sí, manejamos el gobierno nacional. Hoy, como están las cosas, me parece que el compañero Kicillof debería considerar un poco mejor la situación de crear una moneda propia en la provincia para reactivar el aparato productivo de la provincia y que no sigamos pendiente de esta cuestión de relación entre el peso y el dólar, que está más dirigido hacia el sector financiero que al sector de la economía real. El caso de La Rioja, a los 15 días de haber emitido el bono El Chacho, ya cotiza al 110% de lo que fue. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo está necesitando es reactivar la economía, es tratar de poder comprar lo que necesita. Y a la actual política nacional, digamos, va a contramarcha de esto. Por eso, la crisis del 2001 se pudo superar lo más rápido posible por los bonos que había y por el trueque, no por el peso ni por el dólar. Me dijiste que esto sería posible si se es gobierno, otro gobierno de otra gestión, una oposición. Pero si no lo es, ¿cómo se va a salir adelante? Si sigue ese gobierno. ¿Es posible? Eh, Eso realmente, la verdad que creo que nadie se aventuraría a decir qué va a pasar. Por supuesto que desde la militancia política siempre vamos a tratar de evitar que el pueblo siga teniendo mártires en la medida de lo posible. No desconocemos que las realidades políticas se modifican con lucha y con presencia en la calle, de la manera más organizada posible. Si esto no ocurre y este proyecto político que gobierna hoy y que si acaso llegara a seguir triunfando, cosa que no creo, en lo electoral me parece que estamos acudiendo a la disgregación total de la Argentina tal cual la conocemos.